Continuamos, estamos en A Diario. Miren qué bien, se fue el doctor Richard Marín y llegó el doctor José Abel González. Qué bueno, porque seguimos en salud. Vamos a ¿Cómo Abel hablar. González? Pero él está muy joven. El nieto, nieto del doctor Abel González, de Abelito González. Sí. Tú le recordabas fuera del aire. Es el relevo. Que el hizo relevo. la autopsia de Trujillo. al cadáver del dictador. Del generalísimo. Pero nos vamos a resistir a la tentación de la historia para hablar del presente. Yo decía que siempre es bueno hablar de las ARS por la importancia de la salud, y también decía que es una ARS vieja, pero que es nueva, pero que es vieja porque hay una ARS muy conocida que era la CIMAC, o CIMAC, como ustedes quieran, Sí. y que ya ahora recibe el nombre con mucha justicia del doctor Abel González Abuelo, el abuelo. Por eso está con nosotros el doctor Abel González, nieto cirujano, para que hablemos un poco de lo que es esta nueva, de la ARS en sentido general, de la seguridad social, pero por favor que nos cuente un poco de este cambio, de esta nueva ARS, desde CIMA al doctor Abel González. Bienvenido, ese doctor. era mi seguro. Muchas gracias. Sí. Buenos días. Bien seguro era. Muy bien. Sí. ¿Qué le parece? Hablemos un poco de la situación de la salud pública y privada en la República Dominicana, por favor. Yo pensé que íbamos a hablar de la RS. Sí. Por supuesto que sí. No, muy bien. Mira, la salud, para tú poder evaluar algo, tú tienes que compararlo, tener una comparación. Y si comparamos la salud de hoy en día en la República Dominicana, o los servicios de salud y el acceso a los servicios de salud, comparado con lo que era antes de la ley 8701, estamos años luz mejor que lo que era antes. Hoy en día ahí tenemos 4,5 millones de ciudadanos que tienen un plan con una RS, un plan en lo que se llama el contributivo, y casi todos los restantes están en el SENASA con el subsidiado. Todo el mundo tiene acceso a una salud, a un servicio de salud digno, gracias a la ley actual. Pero en cuanto a las ARS, ¿cómo se podría modificar? Porque ya han pasado 20 años, ¿sí? de la aplicación. Entonces quizás es el momento de ajustar la carga, vamos a revisar estos 20 años, qué se puede hacer. ¿Usted ve correcto una revisión de espacio científica con criterios científicos y sociales, por supuesto, de esa ley de seguridad social? Ajustes. Sí, bueno, ¿Sí? Siempre hay lugar para mejora. Sí. Y nuestro sistema fue concebido con la idea de una atención primaria, que por razones de logística no se pudo implementar cuando comenzó. No se pudo implementar porque no existían los centros de atención primaria. Es más, no existían los médicos con la especialidad de medicina familiar, que son los ideales para liderar un centro de atención primaria. ¿Y por qué usted lo pone en pasado? ¿No existían o no existen todavía? Bueno, no existían, pero ya sí, tenemos ya 20 años que se están formando esos médicos. ¿Y los centros están? Y los centros, bueno, hay una asociación de centros de atención primaria que tiene no sé qué cantidad de centros de atención primaria, pero se han ido preparando. Lo que pasa, ¿sabes lo que yo haría? Yo pondría una fecha. De aquí a 2 años, el 1 de enero de tal año, correcto, eso. Empieza atención primaria. Y así, pues los capitales invierten en la atención primaria, pero hasta que eso no se vea como algo seguro, la gente nadie va a invertir en un centro de atención primaria. Desde su óptica, ¿qué explicación podría tener lo de que en 20 años no se haya aplicado algo fundamental y posiblemente lo más valioso para las masas empobrecidas y la baja clase media, que es ese sistema de atención primaria? Sí. Bueno, como dije, empezó sin eso, aunque eso pero 20 años después sigue en pañales. Bueno, lo que pasa es que tenemos que tener los centros de atención primaria disponibles. Y como dije, pues no se ha invertido quizás lo suficiente, o que no se había invertido, quizás ya estamos llegando al punto donde existen los centros de atención primaria necesarios, pero no se había invertido porque no había la seguridad de que eso se iba a implementar. Pero desde las ARS hay una comprensión de la necesidad de establecer el sistema
de atención primaria. 100%. No hay rechazo, por lo menos desde esta. Y ahí entramos a hablar de la ARS, doctor Abel González. ¿Cuáles cambios trae esta ya nueva, de alguna manera, ARS? Hablemos ahora de la ARS, sí. Doctor Abel. Déjame terminar. Tú me preguntaste por favor. Si las ARS querían el cambio a la atención primaria. Y yo te digo que seguro que sí, porque la atención primaria es la mejor manera de mantener a la población con salud. Y el ARS ahorran dinero cuando los afiliados están sanos. Claro. Entonces la atención primaria es la mejor manera para ahorrar dinero en salud. Bueno. Y para eso, pues, hablando ya de ARS, sí. Abel González es una ARS vieja, como tú dices, sí. de 47 años en el mercado, que se llamaba ARS CIMAC. Sí. Sí, sí. CIMAC era Servicio de Igualas Médicas, doctor Abel González. Sí. Y bueno, hemos decidido cambiar el nombre simplemente a ARS Abel González. Aprovechamos el lanzamiento del nuevo nombre para ofrecer unos planes nuevos. Muy merecido. Sí, gracias. Para ofrecer unos planes nuevos al mercado que van a permitir a los pacientes tener una mayor cobertura, una red más amplia de médicos y de clínicas y un aumento de cobertura en cuanto al tipo de habitación a donde pueden ir, en cuanto a los medicamentos ambulatorios, y eso se va a ajustar siempre, pues, al bolsillo de cada afiliado. Pero realmente CIMAC estaba operando, pero estaba operando en bajo perfil, y entonces ahora con este cambio de nombre se genera, digamos, un relanzamiento. Bueno, no, ARS CIMAC está funcionando, tenemos cerca de 100,000 afiliados, somos más fuertes en la región este del país, pero tenemos una cobertura en el país entero. Pero precisamente por eso le hicimos el cambio de nombre, porque mire, usted se pregunta por ARS CIMAC, quizás no recordaba haber escuchado ese nombre. Yo pensé que eso había muerto. En cierta oportunidad yo fui afiliado, siendo bueno. empleado del periódico El Nacional. Pero déjeme preguntarle algo, doctor, y eso tiene que ver con lo de Chico. Para mí, con la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, la conformación de las AFP y la ARS, el tema de salud, usted me corrige si estoy equivocado, muchos empresarios hicieron ARS al margen de tener una expertise o una estructura como lo tienen ustedes. Qué bueno que sean ustedes. Usted me dice que la tenía, yo pensé que venía a constituirla. Muchas estructuras de clínicas han pasado a formar ARS. ¿Qué requisitos son necesarios? Un grupo empresarial que no tenga la estructura de clínica puede formar una ARS, o eso solamente está hecho para las clínicas, que es lo que yo entiendo que debe ser. Sí, bueno, pues no es todo. Perdóneme el comentario, sí. Lo que sucede es que no es lo mismo el empresario que ve beneficio en su acción empresarial que el dueño de clínica que ha venido viendo toda una experiencia de paciente y todo eso. Sí, bueno, realmente es todo lo contrario. La ley prohíbe a un grupo empresarial tener una clínica y una ARS para que no haya una... Pero pueden tener un grupo empresario la ARS sin tener clínica, mi pregunta. Puede tenerlo, pero nosotros, porque teníamos la asociación entre la clínica y la ARS desde antes de implementada la ley, se nos permitió continuar con esa asociación. Nuestra ARS quedó fuera de esa prohibición. Pero precisamente eso eso es lo que yo quisiera que todo el mundo supiera, que porque ARS Abel González es una ARS pues de una familia de médicos y asociada a una clínica, pues tenemos una empatía con el afiliado, que lo vemos no como afiliado, lo vemos como paciente, y que quizás un grupo empresarial no tenga, porque el empresariado volvemos al tema es de el Pablo. Capital lo que se dirige. Como lo que quiere dinero, ustedes pasan a ser obreros de los empresarios. Exacto. ¿Eso usted cree que es parte de lo que debe modificarse de la ley? Bueno, yo no creo que los médicos sean obreros de los empresarios, porque los médicos son muy independientes en este país. Sí, pero le fijan una tasa por cada servicio.
tanto por maternidad, tanto por cirugía, tanto por tal cosa, por eso que entonces lo paga el paciente, porque entonces ellos le pegan ¿cómo se llama eso? Tienen que pagar una diferencia. diferencia. Ahí es bueno explicar quiénes determinan los servicios que se ofrecen y el costo que se paga. ¿Quién determina eso? Exactamente. Sí. Cada RS, bueno, ahí está los honorarios de consultas. Eso está hecho, eso es una resolución del consejo. Okay. Pero los honorarios por procedimientos son una negociación de cada RS con sus médicos. Oh, atención. Entonces, ahí está, ya depende de cada médico negociar con la que más le convenga, como al paciente negociar con la ARS, pedir la letra chiquita y buscar por ejemplo, ¿cuáles beneficios podríamos destacar que ofrece la ARS Abel González sobre la competencia? Siempre hay algo como un tema, así, mira, vamos a irnos por aquí, a ofrecer esto especial, que usted destaque. Si yo le pido algo especial. Bueno, si yo te voy a decir una cosa en especial, nosotros somos Abel González, somos la clínica Abel González, y usted sabe dónde estamos y sabe dónde ir a hablar con nosotros. Tan sencillo como eso. Yo te invito a que tú vayas a hablar con un presidente de una RS de esas grandes corporativas, ¿no? Yo tengo un consultorio médico y a mi consultorio va toda clase de personas. Y se queda entre médico y paciente. Lo único que este médico, además de médico, es copropietario de esta ARS. Más o menos sería así. Exactamente. Y bueno, como yo repito de nuevo, somos una RS de médicos y vemos a nuestros afiliados, lo vemos como pacientes. Ustedes trabajan con el sector empresarial, me explico. El SENASA, el Servicio Nacional de Salud, por una decisión, usted me corrige también, una decisión de la Suprema Corte de Justicia, casi obliga a que el sector público vaya a SENASA como ARS. O sea que las ARS privadas, el nicho de trabajo está en las empresas privadas, el sector empresarial. Sí, bueno, la ley pero el público contempla... puede. Hay dos leyes. No es obligatorio, pero casi todo está en SENASA. Lo que pasa es que hay una ley y hay una resolución y están en conflicto porque la ley dice que hay un libre elección. Sí. La libre elección es un eje importante en el sistema. Más sin embargo, a los empleados del gobierno los obligan a estar en el SENASA. Entonces, el empleado del gobierno pues están ahí. ¿No han llevado eso al Tribunal Constitucional para que se decida? Claro que ¿O sigue por allá? Tuvieron una sentencia contraria. Eso se discutió y creo que pues le dieron la razón a sí. Ok, Rosario Medina y Gómez. Hoy tenemos la teacher. Hoy tenemos la conversación con el doctor José Abel González Frometa. Él es el vicepresidente del Consejo de Directores de ARS Abel González. Doctor, lo he escuchado como en 2 ocasiones decir, nosotros somos una ARS de médicos, como subrayar eso. ¿Qué importancia tiene para los pacientes que sea una ARS compuesta por médicos? Bueno, puede ser evidente, ¿verdad? Pero a mí me interesa que usted lo pueda expresar. Sí, yo entiendo que el afiliado tiene acceso a cualquiera de los casi 40 accionistas que tenemos. Wow. Como pacientes, porque todos somos médicos, todos vemos pacientes. Y así de fácil es comunicarse con un accionista de ARS CIMAC o con un ejecutivo de ARS CIMAC. O ARS Abel González. A partir de ahora tenemos que decir Abel González. Después de 47 años hay que entender, ¿verdad? Sí, claro. Y bueno, uno siempre llegan personas con necesidades que quizás la ARS no se la puede cubrir. Y al uno ser médico, pues tiene esa flexibilidad de dar un paso más allá por los afiliados que quizás en otra ARS no pueda obtener. O a lo mejor algún tipo de estudio que ustedes sí entienden, porque sucede, bueno, no debería decirlo delante de usted porque es parte del sector, que a veces sucede que usted va con un estudio
y la empresa aseguradora no entiende, pero el médico que mandó a hacer el estudio sabe por qué lo está. Entonces, en ese caso, yo creo que con ustedes estaría totalmente comprendido. Entendemos mejor los estudios. Mira, yo no voy a jactarme de eso porque realmente todas las ARS tienen médicos que les revisan esos estudios. Pero ahora que tú mencionas los estudios, pues es importante entender que aquí yo hice mi especialidad en Estados Unidos y allá, que es la medicina más cara del mundo, vigilaban muy de cerca los estudios que se hacían y por qué se hacían y cuando se hacían sin necesidad, pues se bajaba una raya de que eso no es lo correcto. Y aquí yo desafortunadamente veo cantidad de estudios innecesarios. Sí, doctor. A veces uno, perdone, que peca porque no es médico ni tiene, pero dice, pero ¿para qué esto? Porque al final incluso ni se ve el resultado de ese estudio. Sí. Por favor, me gustaría que ahonde en ese argumento. Sí, eso es. A veces mandan a hacer los estudios y ni siquiera chequean el resultado del estudio. Y eso, pues, eso, junto a otras cosas, son lo que encarecen el sistema de salud aquí y hacen que cada vez el gasto en salud sea mayor sin necesariamente eso representar una mejoría en el estado de salud del pueblo. Precisamente, ¿cómo se salva una ARS de esa vocación delictiva que hay en algunos sectores de engañar a las ARS, indicando pruebas que no van? ¿Ustedes tienen algún filtro, algún equipo técnico que evalúa eso? Porque hay de todo. Así como hay historias tristes, negativas de parte de las ARS, también está el abuso de algunos médicos indicando lo que no van. ¿Cómo se maneja? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cómo ustedes lo hacen? Déjame primero decir que yo no hablé de engaño a las ARS, pero a veces sí son manos sueltas a la hora de indicar estudios. Y uno como ARS, pues tiene que evaluar el expediente y ver si el estudio es necesario o no, y en la medida del lugar hablar con el médico antes de que el estudio se haga, porque si el estudio se hizo, pues alguien tiene que pagar por él. Yo digo, en el proceso de autorización, qué sé yo, de repente un problema se puede resolver con una radiografía o con una tomografía, y de repente este señor se va a una resonancia magnética nuclear de 64 caras. No, pero si es una cosita ahí. O sea, ese filtro que encarece todo, porque después te jalan la soga. Sí. La atención primaria. ¿Cómo se hace eso? A veces es difícil, no se puede hacer porque cuando ya te llega a ti ese expediente ya está hecho, ya está facturado. Y por eso es importante la atención primaria. Porque doctor, el filtro. Sí, yo abusando un poco de su edad. Doctor, a la defensiva. Debe tener cuidado. A la defensiva. Debe tener cuidado. ¿Qué tiempo tiene la clínica Abel González? Yo soy de Ciudad Nueva, la vida no quiero entera. decir todo. Sí. O sea, esa clínica ahí yo la he visto toda mi vida. Sí. Bueno. ¿Qué tiempo tiene la de aquí de la Abraham Lincoln? No, o sea, de ayer. La Abraham Lincoln se inauguró en el 2001. 2000 o 2000. Yo estaba fuera del país cuando se inauguró. ¿Cuándo el doctor Abelito crea su clínica? ¿Cuándo comienza allá en Gascue? Bueno, allá atrás. Me están dando la oportunidad de hablar de algo que me gusta mucho hablar, que es la historia de la familia. Sí. ¿Cómo surge todo eso? Mi bisabuelo. Eso es un ícono en la medicina de Santo Domingo, República Dominicana. Digo bisabuelo. Mi bisabuelo. ¿Era médico también? Sí, fue. Pues un problema familiar, que hay un problema en la familia. A mi bisabuelo nombraron en Montecristi en el 1904 como médico del puerto de Montecristi. 1904. Que en ese entonces era el centro marítimo del país. Una importancia, la época gloriosa de Montecristi. Sí. Continuamos. Luego él fundó, se llamaba clínica, pero yo he visto fotos y era una casita de madera. En La Vega. Y eso no sé cuántos años duró. En La Vega, Después tuvo otro centro médico en Santiago. Y mi abuelo en el año 1949 se muda a Santo Domingo. Y aquí funda la clínica Abel González, que está en la Avenida Independencia. Y surgió ahí.
Sí. donde está, Sí, donde donde estuvo está. hasta hace poco. Sí. Y luego entonces se hizo el edificio, pero me imagino que Sí. antes de ese edificio Era una no casa. es del 49, No, sino no. quizás había algo más No, modesto. una casa. Sí. una Y casa. luego se construyó la clínica La Independencia, que era lo máximo. Oye, Porque hay que así. recordar lo que Tengo era que eso. decirle al doctor, En Sánchez Lugo, doctor, ¿eh? Eso es en Sánchez no Lugo. lo tome a mal, Eso pero no es de Gascue. niña a mí me llevaban a Abel González porque Te veía el seguro abuelo, médico claro. de la- Ah, no, pero no mal, Óyeme, El abuelo era que te Es veía. se llenan de envidia, doctor, pero sí, yo iba a Abel González. Rosario, no te metas tú sola en eso. Habla de la Lincoln. A ti te toca ir a la Lincoln. A ti te llevaban de niña a la Lincoln. ¿Y qué te decía tu abuelo de ese suceso histórico, de esa noche en que él tiene que revisar el cadáver del dictador, Trujillo? Bueno, mi abuelo, siempre que teníamos una Creo reunión que fue en el familiar... Marión que lo chequeó. Es probable, Sí. no recuerdo. Pero mi abuelo siempre hacía esa historia, siempre que había, y nosotros la pedíamos que la repitiera porque nos encantaba escucharlo. Él lo que cuenta es que se llevó un sustazo porque lo vino a buscar la policía Sí. o un guardia Sí. en el medio de la noche. Y En la dice, tiranía, atención. en no la en tiranía, democracia, ¿no? Sí. tiranía. Atención. Y él sabía de un conspirador, no del complot que lo mató Sí. a Trujillo, pero del doctor Álvarez, el padre de la escritora de Julia. Sí, de Julia Álvarez. Álvarez. Él había conspirado, y mi abuelo lo sabía. Y Bueno. ese es un cuento que él hace. Dice, mira, él le va a donde le dice, Abelito, no se lo diga a nadie. Y dijo, No. bueno, yo no se lo voy a decir a nadie, pero si te cogen no le diga que yo sabía. Exacto, por supuesto. Y entonces, Entonces esa noche lo fueron a buscar los guardias y él pensó que iba preso, que alguien se había enterado de que él sabía de aquello. Wow. Y bueno, él llegó, no sabía cómo embalsamar un cadáver y tuvo que llamar a un amigo que le explicó por teléfono cómo hacerlo. sí. Sí, nos Dice que encantaba Trujillo escucharlo. tenía un tiro en el mentón aquí. Tenía un tiro en el mentón, sí. Aquí Sí. en la Ustedes que quijada. son todos médicos, Sí. me imagino que esa anécdota también Claro, tenía imagínate. un componente como didáctico, ¿no? No, un poco digo. Bueno, yo espero nunca tener que embalsamar un cadáver. Doctor, ¿y cuál es No. su especialidad? Y disculpe. Yo soy cirujano mínimamente invasivo. ¿Y qué significa ¿Qué es eso? Bueno, Tradúcamelo. la cirugía mínimamente invasiva es una técnica que se ha desarrollado después de la laparoscopía, que es cuando se hace cirugía por una cámara. Sí. Y en los últimos 20 años pues se ha avanzado mucho en eso y hoy en día se hace toda cirugía que es intraabdominal y mucha cirugía torácica, inclusive cirugía cardíaca, Se hace. con técnicas mínimamente invasivas. Con robot, Pero eso es doctor. la de El los- robot es una técnica y video, mínimamente cosas, invasiva. no es una consulta personal, sino con un No, no, compañero no. que le va a interesar. Tú vas a pagar, tú vas a pagar. Hay unas técnicas para operar la operación de próstata. ¿Qué Sí. tanto se ha avanzado en eso? Pero vamos a Pero dejar que después el de la doctor pausa. nos la responda de poder. Cóbrelo, Ya. doctor, antes de responder, cobre. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. El momento es ahora.